Una joven escribió preguntando lo siguiente: ¿por qué la Biblia prohíbe casarse con alguien que no es de la misma fe? Oh querido, la Biblia no prohíbe. En realidad la Biblia no prohíbe nada. La Biblia es un libro de orientación. La Biblia trae las instrucciones divinas, no las prohibiciones divinas. El problema es que nosotros encaramos todo como prohibición, prohibición, prohibición. Cuando la Biblia dice, no os juntéis en yugo con los infieles, es simplemente por un motivo. Mira, para que un hogar sea feliz, el novio y la novia deben tener el mayor punto en común en los diferentes aspectos de la vida. La misma cultura, el mismo nivel social, la misma formación, la misma fe, esto es básico. ¿Quiere decir que usted está haciendo discriminación? No estoy diciendo que un rico tiene que casarse con un rico, un pobre tiene que casarse con un pobre, no. Pero para que una pareja sea feliz tienen que tener el mayor número de puntos en común, especialmente en el asunto de la fe. Ahora, si así mismo, teniendo el mayor número de puntos en común, ya hay dificultades, la vida matrimonial ya es un desafío de adaptación y muchas veces al primer año, al segundo, tercer, cuarto año ya se están separando las parejas. Imagínate cuando no hay puntos en común entre ambos novios y llegaron al matrimonio solo llevados por la atracción física. Especialmente cuando el fundamento de la vida cristiana es la fe. Yo siempre digo, un matrimonio para tener éxito, para ser un matrimonio feliz, no tiene que tener solo dos personas, tiene que tener tres. El hombre, la mujer y Cristo, porque en la medida en que ambos amen a Cristo, se van a amar uno al otro. Pero si uno cree en Jesús y el otro no cree en Jesús, ¿cómo va a funcionar eso? Entonces el consejo divino es, hijo, yo quiero que seas feliz. Trata de buscar una persona que tenga el mayor número de puntos en común contigo, especialmente que tenga la misma fe, que amen al mismo Dios, que sirvan al mismo Dios, que tengan la misma opinión con relación a las instrucciones divinas. Porque de otro modo uno va a pensar, este consejo divino es bueno, pero el otro va a pensar, eso es una tontería, y ahí ya comienzan las divergencias. Que Dios te bendiga. Vamos hoy a la lección número 9 para el 1 de junio del año 2024. El título de la lección es El fundamento del gobierno de Dios. Mira, el propósito de esta lección es mostrar que el fundamento del gobierno de Dios está formado por los 10 eternos principios de su santa ley, y que esta ley incluye el sábado como día del Señor. Oh, querido, la salvación nada más es que el rescate de los prisioneros y los condenados por el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es el quebrantamiento de la ley de Dios. Si no hubiera ley de Dios, no habría pecado. Y si no hay pecado, ¿qué sentido tendría la salvación? Bueno, vamos a la primera parte de este estudio. El santuario y la ley de Dios. Juan tuvo una visión, escribiendo el Apocalipsis, y mira lo que él observó en su visión. Apocalipsis 11, 19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Te das cuenta? Juan en su visión vio el santuario, el templo de Dios allá en el cielo. Y en el lugar santísimo estaba el arca, así como en esta tierra también, en el lugar santísimo del santuario estaba el arca. Juan vio el arca. Ahora mi pregunta es, ¿qué había dentro del arca?
¿Dónde se encontraba la ley de Dios en los tiempos de Israel? Dentro del arca. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 3 al 5. Leo. Entonces, dice Moisés, hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, siguiendo las instrucciones divinas, ¿no? Después subí al monte con las 2 tablas en mi mano y él, Dios, escribió en las tablas lo mismo que estaba escrito en las primeras tablas que fueron quebradas. O sea, escribió los 10 mandamientos que el Señor les había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Luego el Señor me las dio. Di vuelta y descendí del monte y puse las tablas de piedra con la ley de Dios, ¿no?, en el arca que había hecho. Allí están como el Señor me mandó. O sea, en el tiempo de Israel, Dios le ordenó a Moisés colocar las tablas de piedra dentro del arca. Las tablas de piedra donde Dios escribió los 10 mandamientos estaban dentro del arca. A donde el arca iban las tablas de piedra. Muchos cristianos sinceros encuentran apoyo en la Biblia para decir que cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, clavó la ley de Dios en la cruz y que a partir de ahí la ley ya no tiene validad. Sin embargo, en Apocalipsis, que leímos el primer texto, Juan vio en el cielo el santuario de Dios. Y en el lugar santísimo vio el arca. Y pues dentro del arca está la ley. Quiere decir que la ley es eterna. La ley no cambia. La ley que Dios escribió en tablas de piedra es la misma ley que tenemos hoy. Quiere decir, los principios de esa ley rigen para todos los seres humanos. Esto es lo que se menciona en la segunda parte de este estudio al hablar de la inmutabilidad de la ley de Dios. O sea, que la ley de Dios no muda, la eternidad de la ley de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Y estas son palabras del propio Señor Jesucristo. Voy a tratar de comentar lo menos para respetar lo que el Señor Jesucristo dijo. No piensen, dijo Jesús, no piensen. Así que si tú eres uno de los que piensa, ahí escucha las palabras de Jesús que te dice, no piensen. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Vuelvo a repetir, si tú eres alguno de los que piensa que la ley ya no tiene validad, escucha las palabras de Jesús que te dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y cuándo es que todo será cumplido? Cuando el Señor Jesucristo vuelva. ¿Quiere decir que en el cielo ya no habrá ley? No estoy diciendo esto. Pero los 10 eternos principios de la ley de Dios seguirán existiendo, tal vez no con la letra que tenemos hoy. Porque te digo una cosa, si la ley es eterna, ¿qué cosa es algo eterno? Algo que no tiene principio y no tiene fin. En el cielo, cuando solo existía Lucifer y los ángeles, ¿existían los principios de la ley de Dios? Claro que sí, porque si el pecado es el quebrantamiento de la ley, y Lucifer pecó, quiere decir que él quebró la ley allá en el cielo. ¿Existían los 10 principios? Sí. ¿Cuál fue el principio que Lucifer quebró? Tal vez el principio de la lealtad, de la fidelidad. Pero él quebró y por eso pecó. ¿Adán y Eva tenían los 10 principios? Claro que sí.
La ley no había sido dada, solo fue dada en el Sinaí. Pero Adán y Eva pecaron, claro. ¿Y por qué pecaron? Porque quebrantaron la ley. En el pueblo de Israel ellos ya tenían las tablas escritas. Para el pueblo cristiano queda todavía los principios eternos, lo vamos a ver un poco más adelante, de la ley de Dios. Y en el cielo los eternos principios seguirán vigentes. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Y si la ley de Dios desaparece, desaparece su reflejo, el reflejo de su carácter. Y si desaparece el carácter de Dios, pues desaparece Dios. No tiene sentido la existencia de Dios sin su carácter, y la ley es el reflejo de su carácter. Voy a leer algo que dijo John Wesley, predicador tremendo, famoso, poderoso del siglo XVIII. John Wesley no era adventista, la iglesia adventista ni había aparecido todavía. Mira lo que John Wesley escribió o escribieron, registraron las palabras de él en una colección de sermones publicada por Nashville TN en la ciudad de Abington, por la Abington Press en el año 1991. Esto que voy a leer está en la página 208 y 209 de ese libro. Dice así: la ley ritual o ceremonial entregada por Moisés a los hijos de Israel, que contenía todos los mandatos y las ordenanzas relacionados con los antiguos sacrificios y el servicio del templo, nuestro Señor verdaderamente vino a destruirla y disolverla y abolirla por completo. Pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas no la eliminó. No fue el designio de su venida revocar ninguna parte de ella. Esta es una ley que nunca puede ser quebrantada. Cada parte de esta ley debe permanecer vigente sobre toda la humanidad y en todas las épocas, ya que no depende ni del tiempo, ni del lugar, ni de ninguna otra circunstancia susceptible de cambio. Estas son palabras de John Wesley, un predicador que no era adventista, pero que encontró en la palabra de Dios la eternidad de la ley de Dios. Ahora mira lo que dice San Pablo en Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿De qué ley está hablando Pablo aquí? ¿En qué ley dice no codiciarás? En la ley de los 10 mandamientos. Y Pablo está diciendo que él no sabría lo que es pecado si no existiría la ley de Dios. Entonces está claro y completa en Romanos 3:31 diciendo: luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. O sea, la gracia de Cristo no anula la ley. Somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Pero si hemos sido salvos por la gracia de Cristo, vamos a vivir una vida de obediencia a los 10 eternos principios de su ley, entre los cuales está el sábado. Y esta es la tercera parte de nuestro estudio. Para esto voy a leer Santiago 2, 11 y 12. Y voy a leer este texto porque el otro día alguien me hizo una pregunta interesantísima. La pregunta fue la siguiente: pastor, muéstreme un versículo de la Biblia, del Nuevo Testamento, muéstreme un versículo del Nuevo Testamento donde diga que el sábado continúa siendo el día del Señor. Muéstreme un solo versículo. Yo te haría la pregunta de otra manera. Muéstrame un solo versículo en el Nuevo Testamento donde diga que porque el Señor Jesucristo resucitó el domingo, o porque el Señor Jesucristo se reunió en algunas ocasiones con sus discípulos el domingo,
el sábado deja de ser el día del Señor y comienza a ser el domingo. Muéstrame. Pero el Antiguo Testamento está lleno de versículos que muestran que el sábado es el día del Señor. Y ahora mira lo que dice Santiago 2, 10 y 11. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. ¿En qué ley están estos dos mandamientos? No cometas homicidio, no cometas adulterio. En los 10 mandamientos de la ley de Dios, donde también está el sábado. Ahora, usando las palabras de Santiago, diríamos, el que dijo no cometas adulterio, dijo también guarda el sábado. Y si no cometes adulterio, pero transgredes el sábado, te has hecho transgresor de la ley. Estoy parafraseando a Santiago. O sea, no hay argumento para decir que porque no hay un versículo en el Nuevo Testamento que hable del sábado, el sábado ha dejado de ser el día del Señor. Y que hay algo mucho más serio. El sábado, dice la Biblia, es la señal entre Dios y su pueblo. Leo lo que dice Ezequiel 20, 12 y 20. También les di mis sábados para que fueran una señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor, el que los santifico. Santifiquen mis sábados y serán una señal entre mí y ustedes, para que se sepa que yo soy el Señor su Dios. Claro, el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Y ahora mira lo que dice Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto, vi a 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra y que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Está hablando de la destrucción final. Y vi que otro ángel subiendo del oriente tenía el sello del Dios vivo, el sábado. Y llamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. ¿Y cuál es esa señal? El sábado. Pero querido, en la parte 4 de este estudio vemos que el diablo también tiene su marca, su señal, su sello. Mira lo que dice Apocalipsis 13, 16 y 17. Y ella está hablando de la bestia, que es uno de los símbolos del enemigo de Dios. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es interesante que mientras el sello de Dios es colocado en aquel que quiere, en aquel que desea, aquel que acepta, la marca de la bestia es colocado por la fuerza en todas las personas. ¿Y qué con relación a los que creen en Cristo? No, sobre ellos el diablo no tiene poder. Pero para tener el sello de Dios tienes que aceptar al Señor Jesús como tu Salvador. Y tienes que aceptar su palabra y sus enseñanzas. Pero el diablo no respeta libertad. Él sí fuerza a sus hijos y los marca, los identifica con su nombre. Entonces hoy día estamos en la gran batalla de los siglos. O aceptamos el sello de Dios, o aceptamos el sello del enemigo de Dios. O pertenecemos al pueblo de Dios, o pertenecemos al ejército del enemigo de Dios. Llegamos a la parte final estudiando el mensaje de los 3 ángeles.
Leo Apocalipsis 14, 6 al 9. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza y lengua y pueblo. Decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Y siguió otro ángel, un segundo, diciendo: ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira. Esta es la advertencia final de Dios al mundo. Busca a Dios, adora a Dios, al Creador de los cielos y la tierra, porque la hora de su juicio ha llegado. En segundo lugar, sal de Babilonia, porque Babilonia está ebria con el vino de su fornicación. El vino es el jugo puro de uva fermentado. Espiritualmente, el vino son las doctrinas puras de la Biblia contaminadas, mezcladas con tradiciones humanas. ¿Cuál es el consejo divino? Sal, para que no seas marcado con el sello del enemigo. ¿Y para qué? Para que en el día en que Cristo vuelva, seas identificado con el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga ricamente esta nueva semana de trabajo. Un abrazo, felicidades. Hola, mi amigo querido, qué alegría, ¿cómo estás? Hay que estar siempre optimista. Hay que cantar siempre un salmo, un cántico en el corazón. Mientras vas al trabajo, ¿sabes? Puedes escuchar estos comentarios o puedes colocar un himno. Los himnos que alaban el nombre de Dios, como que ahuyentan las sombras. El día puede estar sombrío, pueden haber dificultades, o entonces puedes estar yendo con miedo a una entrevista. Pero si vas repitiendo los salmos, si vas cantando himnos de gratitud, de gloria a Dios, tú vas a ver cómo la confianza se va a apoderar de ti, el miedo va a desaparecer, y lo que estés pensando hacer, lo vas a hacer con la ayuda de Dios. Vamos a la lección número 3, para el 20 de enero del año 2024. El título de la lección: El Señor reina. Y el propósito de esta lección es mostrar que Dios es eterno, soberano, creador de los cielos y de la tierra, que solo Él merece adoración. Pero a lo largo de los siglos el diablo siempre ha querido sacar a Dios del trono y colocarse Él. Sacar a Dios del trono de tu corazón y colocarse Él. Sin embargo, Dios siempre ha tenido hijos fieles, y aunque el enemigo ha hecho de todo para desterrar a Dios de la vida de sus hijos, no ha logrado. El propio salmista dice en el Salmo 25:10 lo que voy a leer. El Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Quiere decir, a pesar del conflicto cósmico, a pesar de los ataques del enemigo, el Señor reina, el Señor es soberano. El ser humano hoy día, siendo usado por el diablo a veces como instrumento del enemigo, puede hacer de todo para fomentar la idea de que Dios pasó de moda, de que Dios está dentro de cada uno y que cada uno puede determinar lo que es bueno, lo que es malo, pero Dios reina, el Señor reina. Su fundamento es eterno para siempre. Nosotros somos criaturas, y eso es justamente lo que trata el primer subtítulo. El Señor nos hizo. Aquí se presenta a Dios como el creador de los cielos y la tierra, y el creador de tu vida y de la mía. Vamos a leer Salmo 8, 3 y 4. Dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo,
¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? El salmista David contempla los cielos estrellados, la luna, el poder creador de Dios en el universo, y se pregunta, ¿qué soy yo? Delante de toda esta majestuosidad, ¿qué soy yo? ¿Qué es el hombre? Para que tú te acuerdes de él, para que tú lo ames. Bueno, el salmista reconoce la soberanía y la grandiosidad de Dios, pero tal vez como ser humano se siente pequeño, se siente indispensable, se siente descartable, pero la verdad es que no es así. La verdad, querido, es que aunque Dios es el creador de un universo tan grande, tan majestuoso, que el ser humano con toda su ciencia no puede descubrir, no puede encontrar a Dios, tú eres precioso para Dios. No es porque eres un ser humano que te vas a sentir polvo, inservible, descartable, ¿no? Recuérdate que en la creación, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Que aparezca el firmamento, apareció el firmamento. Que aparezcan las aves, que aparezcan los animales. Pero cuando llegó el sexto día, no dijo que aparezca el hombre, sino que Dios se manchó las manos de barro para hacer al ser humano, para hacerte a ti. Por lo tanto, querido, tú vales mucho. Aunque la sociedad te golpee, aunque los seres humanos te hagan sentir que no tienes valor, aunque no tengas un título universitario, aunque no tengas mucho dinero, o aunque en los patrones de belleza de la sociedad seas feo, o demasiado flaco, o que tu color no te guste porque eres amarillo, rojo. Dios te ama, tú eres precioso. Tú eres el centro de la creación. Dentro de toda esa majestuosidad de que Dios creó, tú eres el centro de la creación. Mira lo que dice el Salmo 100, versículos 1 al 3. Leo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Por qué es necesario reconocer que Dios es nuestro creador y nosotros somos criaturas? Porque si Dios no existiese y nosotros seríamos los que nos creamos a nosotros mismos, o nosotros seríamos frutos de la evolución, entonces, queridos, si somos frutos de la evolución, pues nuestra vida es una casualidad. Somos fruto del acaso. Entonces nuestra vida no tiene sentido. ¿De dónde venimos? De la nada. ¿A dónde vamos? Hacia la nada. ¿Qué sentido tiene vivir en esta tierra? Y cuando vienen las tormentas, tú, pequeñito ser humano, ¿cómo te vas a defender? ¿Vas a cerrar las ventanas para que el huracán no afecte tu casa? ¿Vas a colocar sacos de arena afuera para que el agua no entre? Cuando el huracán viene y cuando el mar se sale, arrasa con todo. Tú no eres nada, querido. Pero si tú reconoces que tienes un Dios creador todopoderoso, que tú eres criatura, cuando el huracán venga, pues tú vas a Dios y depositas tu confianza en Dios. Y no estoy hablando solamente del huracán físico, estoy hablando de los huracanes emocionales, de los huracanes psicológicos, de los huracanes espirituales. Tú estás seguro en los brazos de Dios si reconoces que tienes un Dios creador, que Dios se manchó las manos para crearte a ti con el barro. Vamos a la segunda parte, bajo el título El Señor reina. Es que Dios no es solamente el creador, Él también es el Rey soberano del universo. Porque ligado al concepto del Señor como creador está el concepto del Señor como soberano, como el gobernante de esta tierra. Leo para eso Salmos 97, 1
5 y 9, dice así: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Hay 3 conceptos aquí. El primer concepto es que Dios reina, Dios es soberano. Y si Dios reina y es soberano, entonces Él necesita ser exaltado. Ese es el segundo pensamiento. Necesita ser reconocido como soberano. Por eso es, querido, cuando vamos a la iglesia tenemos que ir recordando que estamos yendo a adorar a un Dios soberano, no a adorarnos a nosotros mismos, no a satisfacer nuestros gustos, nuestras preferencias, sino a reconocer a Dios como soberano en nuestra vida. Y cuando digo soberano en nuestra vida, es Él el que determina nuestras acciones. Primer pensamiento, Él reina y es soberano. Entonces debe ser exaltado y respetado como soberano. Y el tercer pensamiento, Él es Dios sobre toda la tierra. Él es soberano sobre todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas, todos los pueblos. Puede haber gente que no lo reconoce, pero Él es soberano. Dios siempre tiene la última palabra. Yo me acuerdo de una experiencia de una señora en Cuba. Yo estaba predicando desde el Teatro Mella, ahí en el centro de La Habana, vía satélite para muchos países del mundo. Y una señora fue llevada por una amiga. Y esa noche esa señora atea, no creía en Dios, nada, pero fue porque se sentía triste, se sentía sola. Entonces una vecina la llevó y estaba escuchando el mensaje del amor de Dios. Y en su corazón decía, ¿pero de qué Dios habla este señor? Dios no existe. Si Dios existe, ¿por qué permite el dolor, la tristeza? ¿Por qué permite el hambre, la injusticia, la violencia? No, Dios no existe. Pero salió compungida del teatro, pensando, ¿y si Dios existe? Entonces hizo una oración en su corazón y dijo, Señor, yo sé que tú no existes, pero si existes, yo te doy una oportunidad de probarme que existes. Su esposo se había ido a los Estados Unidos hace 30 años y nunca se acordó de ella. Y se fue prometiendo que un día llevaría a ella, a los hijos, para los Estados Unidos para vivir juntos. Él fue y nunca entró en contacto con ella. Entonces ahora ella dijo en su corazón, Señor, si tú existes, te doy la oportunidad de probarme. Quiero que mi esposo me llame. En 30 años no he sabido nada de él, pero quiero que hoy él me llame. Y cuando estaba llegando a la casa, una vecina la llamó así, a gritos. Le dice, mira, corre, porque te están llamando de Estados Unidos. Estaban llamando al teléfono de la vecina, porque ella misma no tenía teléfono. Entonces ella corrió, agarró el teléfono y era la voz del esposo. Perdóname, te prometí que los iba a traer y me olvidé de ustedes. Pero hoy escuché una predicación vía satélite ahí desde Cuba y reconocí que soy un miserable y que tú eres mi esposa y quiero traerte a ti y a mis hijos. Dios tiene la última palabra. No te atrevas a desafiar a Dios, a decir que Él no existe, porque Dios es Dios soberano, eterno. Entonces que toda la tierra se curve delante del Señor. El tercer punto de esta lección es un poco difícil de ser explicado. Dios es el juez. Si Él es el creador, si Él es el rey, el que gobierna, el soberano, Él también es el juez. Mira lo que dice Salmo 75, 4 al 7. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder.
no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. ¿Sabes lo que Dios está diciendo aquí? El ser humano puede pensar lo que quiere, hacer lo que quiera, decir lo que quiera, pero quien tiene la última palabra, el que determina las cosas es Dios. Dios es el juez, Él es el que pesa las acciones, Él es el que decide lo que es bueno y lo que es malo. En un juicio, el delincuente puede buscar el mejor abogado. Y el abogado puede decir, oye, ¿por qué mi defendido es inocente y es inocente por esto? Y porque la policía cometió un error, porque no le probó esto. Puede decir lo que quiera, pero quien finalmente determina es el juez. No es el abogado defensor, ni es el fiscal acusador, es el juez. Hoy día vivimos en tiempos cuando el ser humano quiere colocarse en el lugar de juez y decir, esto es bueno. Que Dios diga que es malo, no me importa, esto es bueno. Que la Biblia diga que esto es malo, no me importa. Yo creo que esto es bueno y esto es bueno. Entonces esto es malo. Que digan lo que digan, nadie tiene que meterse en mi vida, esto es malo. Pero finalmente, querido, quien va a determinar lo malo o lo bueno es Dios. Hoy día vivimos en tiempos en que podemos hacer lo que querramos, decir lo que querramos, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que dar cuentas a Dios de la libertad que Él nos concedió. El problema es que la libertad que Dios nos dio, el hombre piensa que porque Él tiene libertad, Él es el juez. Y que no le va a pasar nada. No, la libertad es un don del cual vas a tener que dar cuentas un día. Hoy día, mientras no llegue el día, tú puedes hacer lo que quieras. Puedes hasta agredir a Dios en la cara, como un grupo de adolescentes. Un día ya les conté que un muchacho estaba rasgando las páginas de la Biblia. Y cuando le dije, ¿y por qué lo haces? Dice, si soy libre, puedo hacer lo que quiero. Pero esa es la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Me dijo él. Adolescente, rebelde. ¿Qué palabra de Dios? Dios no existe. Le doy 30 segundos para que me quite la vida. Pasaron los 30 segundos, nada. Ahí está. Hoy día tienes derecho de eso, porque tienes libertad. Pero un día vas a tener que rendir cuentas de tu libertad. Hoy día, querido, puedes pensar de la manera que quieras, pero quien dice lo que es correcto y lo que es incorrecto no es el hombre, no es la sociedad, no son las encuestas, no es el gobierno. Quien dice lo que es correcto o incorrecto no son los movimientos reivindicatorios. Quien dice lo que es correcto o no es Dios, porque Él es el juez. Y si tú lo reconoces como Dios creador, lo aceptas como Dios rey, gobernador del mundo, del universo, tienes que aceptarlo también como el rey juez, el Señor juez que determina lo que es bueno y lo que es malo. En la penúltima parte de este estudio se menciona el acuerdo del pacto de Dios, porque aunque Dios es el juez y lo que Él dice está dicho, Dios no es un juez dictador que hace las cosas por capricho personal, que hace las cosas que le favorecen a Él en detrimento del sufrimiento y del dolor de los seres humanos. No, porque Él tiene un pacto con la raza humana y el centro de ese pacto es su misericordia, su amor, su gracia. El pacto no es para obligarnos a hacer lo que no queremos. El pacto es para protegernos del dolor de nuestras decisiones insensatas, imprudentes. Porque el centro de su pacto es el amor. Dios quiere lo mejor para ti, querido. Pero a veces nos ve como chiquillos locos que corremos de aquí para allá, sin importarnos si estamos a la orilla del abismo, si viene un toro salvaje. Corremos inconscientes de nuestra situación. Y Dios es el Padre de amor que quiere evitarnos el dolor, el sufrimiento. Y es por causa de eso
que estableció su pacto con nosotros, y el centro de su pacto es el amor. Leo lo que dice Salmo 94, versículos 12 hasta el 15. Dice así: Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Es claro, queridos, la ley fue establecida no para ser una carga pesada para el ser humano. Es una norma que protege al ser humano, es una cerca que protege al ser humano. En la medida que tú vivas dentro de la cerca de los principios eternos de la ley de Dios, los lobos rapaces no te devorarán, no morirás, no te caerás al abismo, pero tienes que caminar dentro del círculo de los principios del amor eterno de Dios. No veas los consejos divinos como cargas, como arbitrariedades divinas, sino como la expresión de un Dios que quiere lo mejor de lo mejor para ti. Y es por eso que sus testimonios, esta es la quinta parte, son firmes y son eternos. ¿Por qué? Porque provienen de un Dios firme y de un Dios eterno que no tiene mudanza. Mira lo que dice Salmo 93, 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Por los siglos y para siempre. Dios te ha creado para que vivas una vida plena, una vida de alegría en la familia, en tu vida financiera, en tu vida física, en la vida espiritual. Para eso te ha establecido principios, recomendaciones, normas. Llámale ley si tú quieres, pero es una ley protectora. El centro de la ley es el amor, porque los primeros 4 mandamientos hablan del amor que tú debes tener hacia Dios. Los 6 últimos mandamientos, tu amor expresado hacia tu prójimo. Y por tras de cada uno de ellos, el amor que Dios tiene por ti. Porque aunque la vida te golpee, Dios te ama. Aunque en este momento no comprendas las circunstancias que estás atravesando, Dios te ama. Es tu restaurador, tu curador. Si estás herido, sangrando, en un canto de la carretera del camino, clama a Dios, levanta la mano. Dile: Señor, la vida me ha herido y no tengo fuerzas para seguir adelante, pero ven por mí, no me dejes. Y Él va a enviar a sus ángeles y te va a levantar. Un abrazo, feliz semana, que Dios te bendiga ricamente esta semana. Felicidades, chao. Hola, mi amigo querido. Mira, la semana pasada vimos que existe un conflicto universal, espiritual entre Cristo y Satanás. Las armas no son cañones ni bombas, son ideas, y el campo de batalla es el corazón del ser humano. Ahora, esta semana veremos ese conflicto retratado en la experiencia del profeta Daniel, especialmente en el capítulo 2 de Daniel, aunque vamos a tocar algunos otros capítulos también. Quiero que imagines conmigo la escena que te voy a presentar. Era una tarde triste en la vida de Daniel y sus jóvenes amigos. Los muchachos acababan de ser arrancados de su tierra, de su cultura, de la casa de sus padres. ¿Para qué? Para ser llevados a la tierra extraña y desconocida del rey enemigo Nabucodonosor. ¿Qué les depararía el futuro a esos muchachos? ¿Cuántos años permanecerían errantes en esa tierra ajena? ¿Volverían alguna vez a su hogar? Esas preguntas que ellos se hacían mientras peregrinaban rumbo a Babilonia son preguntas que también nosotros debemos hacer a nosotros mismos. Interrogaciones que tienen que ver también con nosotros. Tú y yo también somos peregrinos, protagonistas del mismo conflicto, porque nosotros también fuimos arrancados un día de nuestro hogar y traídos a una tierra que no es nuestra.
Somos esclavos y peregrinos de un mundo extraño, lleno de dolor y de muerte. Sufrimos muchas veces sin saber por qué. ¿Cuál es el propósito del enemigo al causarte dolor si en este momento estás pasando por un momento difícil de tu vida? Ya dijimos que los libros de Daniel y Apocalipsis tienen como tela de fondo la lucha entre Cristo y Satanás. Eso lo podemos ver de manera bien explícita en el mismo inicio del libro de Daniel. Daniel 1:1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Es interesante, aquí aparecen dos ciudades en conflicto, Babilonia y Jerusalén. Es interesante notar que estas dos ciudades son mencionadas muchas veces a lo largo de la Biblia. La primera vez que Babilonia aparece es en el capítulo 11 de Génesis, por ocasión de la construcción de la Torre de Babel. ¿Te acuerdas? Los seres humanos estaban desafiando la soberanía divina. Querían construir una torre tan alta cuya cúspide llegara al cielo. ¿Te acuerdas que Lucifer también quería llegar al cielo? Bueno, aquí está representado Lucifer en ese intento de la construcción de la Torre de Babel. De ahí viene Babilonia. Jerusalén es la otra ciudad que aparece en el libro de Génesis. Y Jerusalén es mencionada como Salem, la tierra de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y pues la Biblia nos da suficiente base para tomar a Melquisedec como símbolo del Señor Jesucristo, príncipe de paz. Ahora te das cuenta, Babilonia, la ciudad de los hombres que se atreven a desafiar la soberanía divina, y Jerusalén, la ciudad del príncipe de paz. Ahora, cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, estas dos ciudades volverán a aparecer. Babilonia como la ciudad corrupta que será destruida y nunca más será hallada, y Jerusalén como la santa ciudad que desciende del cielo. ¿Te das cuenta que aunque Babilonia y Jerusalén fueron ciudades literales, son más que apenas ciudades, son también símbolos proféticos? Babilonia simboliza al gobierno de la maldad, de la desobediencia, del error, de la rebelión contra Dios, mientras que Jerusalén simboliza al gobierno de la piedad, de la obediencia, de la verdad. Es necesario también observar que en la Biblia, a lo largo de la historia, Babilonia es enemiga de Jerusalén y hace guerra contra ella. En los días de Daniel, por ejemplo, sitia Jerusalén, la derrota y se lleva los utensilios sagrados del templo. Esta actitud aparentemente inadvertida del rey Nabucodonosor, de tomar los utensilios que servían para los cultos al Dios de Israel y llevárselos a su tierra para colocarlos al servicio de su Dios, es algo de suma importancia porque tiene que ver con el gran conflicto de todos los siglos. Con esta actitud, el rey de Babilonia quería demostrar la superioridad de sus dioses. Quien daba las órdenes a partir de ese momento serían los dioses de Babilonia y no el Dios de Judá. La soberanía era ahora del Dios babilónico. Él debía ser adorado y obedecido. ¿Te das cuenta que lo que hay por detrás de esta historia es el asunto de la adoración, el conflicto por la adoración? ¿Percibes la insistencia del enemigo en atribuirse la adoración y la obediencia para él? Obediencia y adoración que solo le pertenecen a Dios. Pero las cosas no se quedan por ahí. La primera historia del libro de Daniel muestra que el gran objetivo de Satanás es borrar completamente del ser humano cualquier vestigio de fidelidad a Dios. Mira cómo empieza la historia. El rey pide jóvenes, Daniel y sus amigos, mentes maleables en formación, hombres en quienes todavía se puede inculcar hábitos, gente que aún podía ser enseñada. Y ahí van Daniel y sus amigos. Aquellos jóvenes habían sido siempre siervos de Jehová, pero ahora son retirados de su pueblo y de su cultura. ¿Cuál es la intención del rey enemigo? Simplemente sumergirlos, a esos muchachos, completamente en la cultura de su país, enseñarles el idioma, las costumbres, la dieta, en fin, llevarlos a asumir la cultura extranjera. El propósito es, dice el texto bíblico, para estar en el palacio del rey. En hebreo, esta frase literalmente dice para estar en pie delante del rey. ¿De qué rey? Del rey Nabucodonosor. El segundo paso del rey enemigo es cambiarles el nombre. El mensaje que Nabucodonosor
quería transmitir con esta actitud era claro: yo soy el victorioso, logré lo que quería. Estos jóvenes que un día fueron siervos de Jehová, ahora sirven y adoran a los dioses de Babilonia. Pero el rey no sabía que la batalla de los siglos no se gana por fuera. Él podía cambiar el nombre de los hijos de Dios, pero no podía cambiarles el corazón. En su interior, esos jóvenes hebreos decidieron adorar y obedecer únicamente al Dios Jehová, creador del cielo y de la tierra. El Dios de Israel fue el gran victorioso en el corazón de Daniel y sus amigos. Pero hay un tercer intento para someter la voluntad de los jóvenes hebreos al Dios de Babilonia. Y ese intento fue cambiarles la dieta. Tú sabes que físicamente eres lo que comes, pero intelectual y espiritualmente eres lo que ves, oyes y lees. Esta es una ley natural de la vida. Hoy el enemigo está alcanzando su objetivo de destruir la imagen de Dios en los hombres, cambiándoles la dieta. Los órganos de comunicación que forman el estilo de vida de la sociedad están llenos de las comidas y las bebidas del rey enemigo. Sin embargo, la historia bíblica nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¡Qué decisión extraordinaria! La verdadera batalla no estaba siendo peleada solamente entre dos naciones. La verdadera lucha era por el control del corazón humano, y los jóvenes hebreos, aunque derrotados desde el punto de vista humano, fueron victoriosos en el terreno espiritual. Decidieron que solo servirían al Dios vivo de Israel. El relato bíblico dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Te das cuenta que hasta el enemigo llega a admirar la fidelidad de un hijo de Dios? No existe argumento para ceder a las presiones, por más fuertes que éstas sean. El mundo está dispuesto a rendirse delante de las evidencias que muestran el poder de Dios actuando en favor de su pueblo fiel. El resultado de todo esto fue que después, cuando el rey consultó con los jóvenes hebreos, dice el texto, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Nota la manera sutil ahora con la cual el rey de Babilonia intentó borrar de los jóvenes hebreos cualquier vestigio de fidelidad, adoración y obediencia al rey de Israel. Pero recuerda que aunque Babilonia era literalmente enemiga de Israel, es también símbolo de un poder maligno que intenta hacer lo mismo con el ser humano de todos los tiempos. El arma que el rey enemigo usó al principio con Daniel y sus compañeros fue la seducción. A estos jóvenes se les prometió ventajas, se les dio nombres sofisticados, se les ofreció la comida del rey, se los colocó en un grupo privilegiado para recibir una educación especial. Se les dijo que serían mejores de lo que eran en su país. Daniel y sus compañeros no fueron obligados a nada. El arma que el enemigo usó fue la seducción, la misma que usó con Eva en el Edén. Nabucodonosor no prohibió que estos jóvenes adorasen a su Dios. Lo que quiso es que aquellos jóvenes se adaptasen a la cultura babilónica y sin darse cuenta se olvidasen que eran israelitas. El rey sabía que el ambiente, entre comillas, es poderoso como para absorber completamente a cualquier persona. Pero esa arma no funcionó con los jóvenes hebreos. Ellos decidieron que a pesar de estar en una tierra pagana, serían fieles al Dios Jehová. Y Jesús dijo lo que está en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora, querido, esto prueba una cosa. Si no eres fiel, si no aprendes a ser fiel a Dios hoy en tiempos de libertad, no vas a ser cuando la persecución y los momentos difíciles de la vida lleguen. Hay que aprender a ser fiel a Dios ahora, cuando nadie nos persigue por causa de la fe. De otra manera no podremos ser fieles a Él cuando los momentos difíciles lleguen. En la segunda parte de este estudio, veremos que Dios le da un sueño a Nabucodonosor. Nadie puede interpretar el sueño, pero Dios usa a Daniel como instrumento poderoso para interpretar el sueño del rey. Pero
Daniel no atribuyó la gloria para él, sino que dijo lo que encontramos en Daniel 2, 20 al 23. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Date cuenta que mientras el enemigo desea que todos lo adoren a él, o que los seres humanos, pues en la peor de las hipótesis, se adoren a sí mismos, Daniel pasa una vez más por la prueba. Adora al único Dios verdadero. En ese sueño de Nabucodonosor, pues Dios le revela la historia universal, el desfile de todos los imperios a Nabucodonosor, y le muestra que Dios está en el control de la historia, aunque muchas veces los reyes humanos piensan que ellos están en el control de la historia. Quien controla la historia es Dios. Vamos ahora a la tercera parte. Aquí veremos que al ver que la seducción no logró la adoración y la obediencia de los jóvenes hebreos, el enemigo pasa a usar la amenaza y la persecución. Nabucodonosor es solo una marioneta en la historia. Atrás de él existe un poder maligno que busca desesperadamente la gloria para sí. En el libro de Daniel encontramos dos relatos que no son solamente hechos históricos, sino que son historias, profecías que exponen la manera como Satanás usará a lo largo de los tiempos la persecución y la amenaza para alcanzar lo que tanto desea. ¿Y qué es lo que desea? La adoración y la obediencia de los seres humanos. Ya vimos que en el capítulo 2 de Daniel se registra el sueño de Nabucodonosor. A través de la imagen de una estatua gigantesca, Dios le mostró al rey el desfile de los imperios que dominarían el mundo, desde los días de Babilonia hasta nuestros días. En la interpretación del sueño, el profeta advirtió al rey: tú eres aquella cabeza de oro. Pero el rey se quedó pensando: ¿y por qué tengo que ser solo la cabeza? ¿Por qué tiene que levantarse otro reino después del mío? El rey no aceptó el hecho de que Dios es el Señor de la historia y quiso tomar en sus manos el control de los acontecimientos. ¿Qué hizo entonces? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. Se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Oh, querido, era mucho, mucho oro. En su sueño, Nabucodonosor estaba representado solo por la cabeza, pero el rey mandó construir toda la estatua de oro. Aquí nuevamente se percibe la lucha por la soberanía. La criatura no se conforma con ser criatura, quiere ser creador. ¿Por qué ser solo una parte de la historia? Quiero ser toda la historia. No importa lo que Dios diga, quiero tenerlo todo en mis manos. Sin embargo, la ambición del rey no para por ahí. Exige dos cosas que solo están reservadas para Dios. ¿Qué cosas? La adoración y la obediencia. El pregonero del rey anuncia: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué es lo que hacen los jóvenes hebreos delante de esta orden? Ellos saben lo que dice la ley de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. En este punto del relato es que aparece otro aspecto del gran conflicto. Gente que no teme a Dios acusará y perseguirá a los que deciden obedecer la ley de Dios. Esas personas fueron al rey y le dijeron: hay dos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces el rey, airado, pues mandó llamar a los jóvenes y les preguntó: ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y les da a los jóvenes la oportunidad de reconsiderar su actitud, pero para esos jóvenes adorar y obedecer a Dios no es un asunto que se pueda negociar. Aunque el resultado sea la pena de muerte, ellos son fieles a Dios.
Y un día, mi amigo querido, de acuerdo con la profecía de Apocalipsis 13, las personas tendremos que escoger entre adorar a Dios o adorar a un poder humano que se cree divino. Y el resultado también será la pena de muerte. Sin embargo, en esta historia existe otro detalle. El Estado asume el papel de perseguidor. El argumento para perseguir, encarcelar e intentar matar es que esos jóvenes son una amenaza al orden público por desobedecer las leyes del gobierno. Ahora, esta historia de Daniel 3 es una historia profecía, porque tú verás al estudiar Apocalipsis 13 más adelante, cómo al final de los tiempos la historia se repetirá una vez más. El resultado de la insistencia en obedecer a Dios fue la pena de muerte para estos jóvenes. Ellos fueron arrojados a un horno ardiente, calentado 7 veces más que de lo común. Pero allá adentro ocurre algo maravilloso. Las llamas no son capaces de quemar a esos fieles hijos de Dios. Después, cuando el rey mira dentro del horno, ve 4 personas y no 3. Y él exclama: «He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún engaño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses». ¿Quién piensas que era ese cuarto? Naturalmente el Señor Jesucristo. Y aquí él prueba que nunca, pase lo que pase por causa de tu fe, nunca te dejarás solo. Puede haber prisión, puede haber persecución, puede haber sufrimiento, dolor, pero nunca estarás solo. En la cuarta parte veremos que Nabucodonosor finalmente reconoce el poder de Dios. Se queda loco por 7 años, como un animal viviendo en el campo, y en su miseria pues no le queda otro camino que reconocer el poder de Dios. ¿Sabes que el Señor permite que muchas veces sus hijos pasen por el valle del dolor y del sufrimiento? Porque es la única manera de despertarlos del sopor espiritual. El rey se convierte después de eso y reconoce la soberanía de Jehová de los ejércitos. Yo te pregunto, ¿hasta cuánto Dios va a esperar para que tú te entregues al Señor Jesucristo? ¿Será necesario que tú también te quedes loco por 7 años? ¿Que pierdas alguna cosa? Nabucodonosor perdió la razón. Tú puedes perder las piernas, el dinero, la casa, yo no sé, cualquier cosa. Pero Dios te llama con cuerdas de amor. Si te resistes, pues Dios permite que la propia vida te golpee, porque para ver si de esa manera te despiertas, de esa manera sabes que estás endureciéndote contra Dios. Llegamos al fin de esta lección hablando de la fidelidad de Daniel. En esta ocasión, otra vez, cuando salió un decreto que le impedía orar. Todos están prohibidos de orar. Pues el profeta siguió orando y permaneció fiel a Dios, a pesar de las circunstancias adversas.